En el ámbito de la ciencia muy pocas veces escuchamos de licuefacción, un fenómeno debidamente estudiado y que podría explicar el proceso que causan los terremotos o cómo podría ser parte esencial de los mismos. Según la ciencia oficial, la licuefacción es un proceso que convierte temporalmente el suelo firme en líquido. Si tratas de buscar información de la licuefacción en la historia, es muy probable que te lleve hasta Italia, específicamente la ciudad de Nápoles, una ciudad de historia cataclísmica enorme, ya que el volcán Vesubio es parte de su relieve. Las incontables erupciones del Vesubio y los terremotos asociados a ellas han construido la historia del área de Nápoles y otras áreas en Italia. El término licuefacción también se ha asociado a una creencia religiosa muy arraigada a la Iglesia Católica en Nápoles. Quizá algunos de nosotros estamos familiarizados con la sangre de este supuesto santo que se dice se convierte en líquido. El periódico The Bismarck Tribune de Dakota del Norte de Estados Unidos, en su edición del 19 de septiembre de 1930, nos menciona cómo esta celebración religiosa y los cataclismos están conectados. Dice así: el fenómeno de la ebullición de la sangre de San Genaro, en su receptáculo en la Catedral de Capella del Tesoro, ocurrió esta tarde con todas las campanas de la iglesia de Nápoles sonando y la gente gritando de alegría. La ocurrencia, para la cual la ciencia no ha proporcionado ninguna explicación en el pasado, se produjo a las 9:34 de la mañana, mientras que una enorme multitud llenaba la catedral cantando oraciones por el supuesto milagro. El fenómeno ocurre generalmente en periodos establecidos. Cuando no se materializa, la gente de Nápoles teme que se produzca una nueva erupción del Vesubio o que se produzca una plaga de terremoto u otra calamidad. Su materialización de hoy fue tomada como un presagio que sacudidas como las ocurridas el 23 de julio o ciclones como el del 14 de agosto se conservarán en la ciudad durante un tiempo considerable. Más adelante dice: la masa oscura y sólida en el frasco descansa dentro de un segundo o ampolla interna, y presumiblemente se ve poco afectada por las temperaturas exteriores. La botella está firmemente sellada. Durante más de 400 años, la licuefacción de esta sustancia ha tenido lugar a intervalos frecuentes. La reliquia está tan protegida que exponerla a la vista requiere el permiso de las autoridades civiles y eclesiásticas. En 400 años ninguna persona ha podido descubrir qué causa el fenómeno. Después dice: la historia católica dice que rara vez la licuefacción no tuvo lugar en las exposiciones de mayo o septiembre. Como vimos, la licuefacción en esta tradición católica está conectada al miedo de la gente del pueblo de que ocurra una erupción o un terremoto. Al día de hoy la ciencia oficial no se ha pronunciado acerca de la causa de la licuefacción de la sangre, por lo menos esa es la versión de la iglesia. Indagando más en el pasado de Nápoles con otras partes de Italia, una de las cosas que llama la atención es el historial intenso de terremotos y erupciones. Según la Universidad del Estado de Oregón, el Vesubio ha entrado en erupción unas 3 docenas de veces desde el año 79 después de Cristo, más recientemente desde 1913 a 1944. Se cree que las erupciones de 1913 y 1944 es el final de un ciclo eruptivo que comenzó en 1631. No ha entrado en erupción desde entonces, pero el Vesubio es un volcán activo, volverá a erupcionar. Hasta acá podemos darnos una idea de cuán activo ha sido Nápoles y sus alrededores cataclísmicamente hablando, y que tendría mucho sentido que la Iglesia Católica usara el miedo de las personas para control, un patrón que le ha caracterizado por años. A nivel científico, hubo un profesor que analizó en detalle la licuefacción del terreno en un área al sureste de Nápoles en 1881, llamada Calabria. Cabe mencionar que el profesor Thais se dio a conocer como un experto de predicción de terremotos. Sin embargo, como lo vemos hoy en día, la élite no está interesada en este tipo de expertos. El periódico El Indianapolis Leader de Estados Unidos, en su edición del 18 de junio, inicia diciendo: el profesor Thais ha llegado a la conclusión de que él puede predecir la ocurrencia de terremotos con mucha precisión y que podía ser de gran servicio para aquellos que residen en distritos volcánicos o alrededor de la trayectoria por donde estos terremotos viajan. Sin embargo, la misma prensa le resta importancia y dice lo siguiente: aprendemos que dicho conocimiento es de poco valor para tratar el problema del terremoto. Para estar al servicio del mundo, el profesor Docto tendría que determinar el minuto exacto en que se produciría la conmoción. Es evidente que aunque se hable en la prensa de ayudar a personas antes de los terremotos, hay una directriz de minimizar este tipo de conocimiento, de predecirlos. Regresando al tema de la licuefacción, es muy interesante lo que el profesor Thais nos cuenta. Este fenómeno de la licuefacción incluso desafió litigios legales de propiedad.
En uno de los terremotos de Calabria se descubrió que grandes extensiones de tierra habían cambiado tanto de lugar que habían sido movidas a una plantación de moreras en medio de un campo de maíz y ahí se fue. Y un campo sembrado de lupinos había sido movido al medio de un viñedo. Las demandas italianas que resultaron de esta licuefacción de propiedad real pueden ser fácilmente imaginables. Aún más extraño, en el terremoto de Riobamba, Ecuador, en 1797, Alexander von Humboldt descubrió que todo el mobiliario de una casa había sido enterrado debajo de las ruinas de la siguiente. Más adelante dice: la capa superior del suelo, formada por materia que no posee un alto grado de coherencia, se había movido como una corriente de agua, y nos vemos obligados a suponer que estas corrientes fluyeron primero hacia abajo y finalmente se elevaron hacia arriba. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.